con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. Gabriela Mistral, seudónimo literario de Lucila Godoy Alcayaga, Vicuña, Chile, 1889, Nueva York, 1957. Poetisa y educadora chilena. Tras el declive del modernismo, parte de la lírica hispanoamericana de los años de entreguerras siguió los pasos de las vanguardias europeas. Citando solamente ejemplos chilenos, este sería el caso de Vicente Huidobro, fundador del creacionismo, o de Pablo Neruda, deudor del surrealismo en Residencia en la Tierra. Otros poetas, en cambio, optaron por alejarse del modernismo, orientándose hacia una poesía más sencilla y humana. Gabriela Mistral es la figura capital de esta última tendencia. Tras unos inicios aún marcados por el modernismo, desarrolló una expresividad propia basada en un estilo elemental de imágenes intensas, con el que desnudó su intimidad dolorida y un corazón rebosante de amor, volcado, tras el amor trágico de desolación, sobre los niños, los desvalidos o su propia tierra. En tonos hondamente religiosos, su vida se movió sin pausas entre la literatura, la docencia y la carrera diplomática, actividad esta última por la que realizó numerosos viajes y pasó diversas temporadas en ciudades europeas, norteamericanas y latinoamericanas, en las que publicó la mayoría de sus obras. Hija de un maestro de escuela, con 16 años decidió dedicarse ella también a la enseñanza. Trabajó como profesora de secundaria en su país y como directora de escuela. Como poetisa, Gabriela Mistral se dio a conocer en los Juegos Florales de Chile en 1914, con los Sonetos de la Muerte, nacidos del dolor causado por el suicidio de su prometido, el empleado ferroviario Romelio Ureta, a quien había conocido en 1906. Firmados ya con el seudónimo de Gabriela Mistral, formado a partir de dos autores admirados, el italiano Gabriele D'Annunzio y el poeta provenzal Frédéric Mistral. Estos tres sonetos fueron incorporados en 1922 a una colección más amplia de sus versos editada por el Instituto Hispánico de Nueva York, bajo el título de Desolación. Ese mismo año dejó Chile para trasladarse a México, a petición del gobierno de este país, con el fin de que colaborara en la reforma de la educación iniciada por José Vasconcelos. En México, Gabriela Mistral fundó la escuela que lleva su nombre y colaboró en la organización de varias bibliotecas públicas, además de componer poemas para niños, Rondas de Niños 1923, por encargo del ministro de Instrucción Pública mexicano, y preparar textos didácticos como las Lecturas para Mujeres 1924. Terminada su estancia en México, viajó a Europa y Estados Unidos, y en 1926 fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Paralelamente, fue redactora de una revista de Bogotá, El Tiempo. Sus artículos fueron recogidos póstumamente en Recados, contando a Chile, en 1957. Representó a Chile en un congreso universitario en Madrid y pronunció en Estados Unidos una serie de conferencias sobre el desarrollo cultural estadounidense, 1930. Para terminar, un breve poema. La mujer fuerte. Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada frente, que era mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía. Vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Alzaba en la taberna, ebrio, la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho de azucena. Y bajo este recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano, serena. Cegarte vi en enero los trigos de tu hijo, y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, agranados al par de maravilla y llanto. El lodo de tus pies todavía besará, porque entre 100 mundanas no he encontrado tu cara, y aún tu sombra en los surcos la sigo con mi canto. Hoy, 10 de enero, recordamos a Gabriela Mistral, poetisa chilena. Muy buenas tardes, señores y señores, saludándolos desde el 2020, transmitiendo directamente desde la cabina de Vive Radio. Les saluda como siempre Marc López Vizcaíno y con la
benemérita presencia de mi compañero y amigo Mauricio Chumacero. ¿Cómo estás? Feliz año, Mauricio. Feliz año a todos, gracias por seguirnos. Acá regresamos recargados en este 2020, el primer mes del año, que espero no sea benigno, no así las notas que les traemos, pero es un agrado estar de nuevo contigo aquí a tu lado, que este año inicie con este pie derecho, con nuestra nueva patada de inicio, y poder estar con ustedes, todos los que nos están viendo. Saludos a todos mis alumnos que hoy tuve el gusto de verlos en clase, a todos los que pude compartir algunas palabras, y si no, los que no nos han podido ver, los nuevos que se agregaron, también darles las gracias, porque sin ustedes no podríamos estar aquí. Entonces, pues, ¿qué más poder decir de nuestro público que sin ellos no? Y también a la cabina, ¿no? Que claro, gracias a ustedes, son partícipes de esta magia. Claro que sí, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos ven a través del Facebook Live, a todos los que nos siguen en las columnas. Estuvimos esta pequeña semana, las últimas 2 semanas del año, en un pequeño paro momentáneo, más no así el mundo. Las noticias se empezaron a gestar de una forma totalmente catastróficas. Iniciamos el año con noticias impactantes, con noticias que van a marcar el final de una década. Estamos hablando de que el 2020 hasta el 31 de diciembre de este año se termina la década. Entonces estamos despidiendo todavía aún, estamos en una transición solar, estamos completamente en vivo también a través de Vive Radio, y nosotros comenzamos lamentablemente este noticiero con una nota que abarcó las primeras columnas de nuestro país, una cuestión que nosotros pensábamos que nos eran un poco lejanas del vecino país. El día de hoy hubo un suceso que marcó un antes y después en la sociedad del norte de nuestro país, Mauricio Chumacero. Sí, es sin duda algo muy triste, lo comentaba ahorita de camino para acá. Lo que sucedió en Coahuila se había presentado hace 3 años en Nuevo León, en un colegio. Un chico sacó un arma y pues le disparó a uno de sus compañeros, también le disparó a una de sus maestras, y al final él se quitó la vida, ¿no? Claro. Y hoy, pues, más o menos al mediodía, pasado el mediodía, nos enteramos que sucedió algo similar, pero ahora en Torreón, en un colegio de Torreón. Esto nos llena de pena, la cuestión de la familia de la docente que lamentablemente perdió la vida de manos de su alumno, que pues ninguno de nosotros nos esperamos que eso suceda en las escuelas, que lo único que se puede llegar a ver ahí son conflictos por el mismo proceso de la educación y la relación con los maestros y los pares. Pero que alguien llegue y saque un arma y violente a todos sus, no solamente físicamente, sino emocionalmente a sus compañeros, pues deja mucho que decir, que pensar, y llevando apenas 10 días de este nuevo año, nos pone a pensar qué tipo de sociedad es la que estamos formando, más allá de los simplismos con los que están respondiendo los encargados de nuestros hermanos en Coahuila. No solamente es echarle la culpa a un videojuego, sino pensar más bien qué tanto de nuestras prácticas y de nuestros haceres en la sociedad han provocado, ¿no? Que este tipo de acciones se presenten en las escuelas, ¿no? Claro, digo, nosotros lo veíamos totalmente ajenos en nuestro vecino país al norte, en la cual se ha convertido en una cotidianidad el tipo de ataques dentro de las escuelas, dentro de los sistemas educativos en Norteamérica, y nosotros lo veíamos como algo muy lejano. Decíamos que en México posiblemente no se podía presentar estos sucesos. El día de hoy pues abrimos las noticias, abrimos las puertas con este lamentable suceso, y lo que prende los focos rojos es que es un niño apenas de 6 años, o sea, imagínate. De 16 años, sí. Entonces, traemos aquí toda la diacrónica del suceso, traemos también un poquito de la semblanza de cómo era el niño, cómo era su comportamiento, y para tratar de llegar a un punto objetivo del hecho, no tanto satanizar a un videojuego o satanizar, por ejemplo, al tipo de educación que estaba llevando ese niño. No. Prende los focos rojos porque nos hemos dejado de interesar acerca de la salud mental de nuestra juventud, que es de suma importancia, y me parece ser que dentro de la reestructuración del sistema educativo debe de haber una materia específica a tratar de descubrir, de discernar todo lo que llevan los alumnos a la escuela, porque estamos hablando también de una alza del suicidio dentro de la juventud mexicana, y ahora la repercusión es la violencia, ¿no? Así es, mi estimado Marco. Antes de que empieces con la semblanza de este muchacho, que sin duda nos embarga, ¿no? Porque es también el chico se suicidó, se quitó la vida después de haber ultimado a su maestra.
Sí, sin duda, antes de pensar en a quién echar la culpa, primero pensar qué es lo que lo motivó, ¿no? El móvil sin duda una carencia de algo, pero podemos pensar que esa carencia se pudo haber acompañado, ¿no? Para poder evitar las cosas. Dice un dicho, ¿no? Que jamás hay que hacer las cosas después de que el niño se ahoga, ¿no? Después del niño ahogado se tapa el pozo, y desgraciadamente aquí 2 personas y 3 personas que se menciona que resultaron heridas, pues nos deja este día, ¿no? Terminando la semana con algo muy, muy trágico, que como dices muy bien, Marco, es algo que nos parecía lejano, con masacres como en Columbine, con todo el respeto que merecen en Columbine, en otros, Texas, en otros estados de la Unión Americana, que sin duda han marcado en rojo a nuestro vecino país, pero que sin duda también marca que estos estados fronterizos de nuestro país, de nuestra patria, también se ven permeados por esta cultura norteamericana, hablando en específico de Estados Unidos, que aunque nosotros no lo podamos ver en algo tangible, hay una influencia muy grande de nuestro vecino, y pues nos deja, ¿no? Nos deja sin palabras, nos deja mucho a la reflexión. Y pues te dejo el micrófono para que des la semblanza de... Sí, mira, tenemos precisamente todo lo que empezó a suceder con el asesinato del niño, bueno, con todo lo que repercutió. Sí. Principalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Vamos a decir qué fue lo que pasó. Las primeras versiones de los hechos las dio a conocer el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, quien, a falta de continuar las investigaciones, adelantó que el causante del tiroteo fue un niño de 12 años apenas, quien era estudiante del plantel educativo. Al parecer, el alumno de sexto de primaria traía 2 armas de fuego, las cuales habría usado para matar a su maestra, disparar a sus compañeros y luego suicidarse. Tras este tiroteo, habrían 2 personas muertas y 6 lesionadas, una maestra y 5 menores, los cuales fueron trasladados al Sanatorio Español, un hospital privado, para ser valorados. Los antecedentes, como estábamos diciendo, de este niño atacante: él vivía en la alcaldía de Torreón. En Jorge Cermeño señaló que se trató de un niño que tenía buenas calificaciones. Se presume que podría tener algunos conflictos familiares o con otros estudiantes. Se informó también que el niño vivía solamente con su abuelita. Las alternativas que se han buscado para tratar de entender este hecho, este acto, fue que después de distintos cuerpos de emergencia y seguridad llegaron al colegio Cervantes en Torreón, las autoridades anunciaron que le plantearían a los directivos escolares que mantengan un programa como Operación Mochila y otros similares. Esto es para que se garantice la seguridad de los estudiantes, padres de familia y maestros, así como las personas docentes y administrativos en los planteles. Luego del tiroteo en la escuela de Torreón, padres de familia fueron alertados de lo sucedido y acudieron rápidamente para recoger a sus hijos. Las autoridades señalaron que el plantel estaba cerrado hasta que el personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila termine el proceso de investigación de la escena del crimen. Finalmente se dio a conocer que el elemento de servicio médico forense CENEFO en Torreón acudió al lugar a recoger los cuerpos de las personas sin vida y hacerles la necropsia que la ley corresponde. Se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo una conferencia de prensa en que la Fiscalía General del Estado de Coahuila, lugar donde ya está la abuelita del niño que accionó el arma y perpetuó la vida de estos estudiantes y maestros, para rendir declaraciones sobre el evento de la escuela. Arma que utilizó el menor fue usada por la policía de Estados Unidos, imagínate. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que esta mañana que el menor perpetuó el tiroteo en el colegio Cervantes en Torreón podría haber sido influenciado, estúpidamente ve lo que dijo, por un videojuego llamado Natural Selection. Sin embargo, otras influencias que pudieron haber tenido el niño de esta edad, de 12 años del tiroteo, fue que algunos estudiantes de la preparatoria 20 era conocido como la masacre de la preparatoria de Columbus. Sí. Estuvo checando algunos videos en YouTube, y una de las armas que llevaba consigo el alumno de 11 años del colegio Cervantes, responsable del ataque a sus profesores y compañeros, era de calibre 40. Este cartucho de arma apareció en los años 90 y fue utilizado por la policía de Estados Unidos. Hoy en día, dijo el niño, antes del ataque no se presentaba absolutamente ningún indicio de violencia de este menor. Antes de cometer el crimen, pidió salir al baño, ¿no? Se menciona en esta cuestión. Una más para complementar. Tras el tiroteo, el colegio Cervantes pide que nunca más, en palabras del colegio, haya otro hecho así. La institución calificó de terrible tragedia los sucesos que este viernes en los que un alumno disparó contra una maestra y después se suicidó, como ya dijiste, Marco,
Después de este tiroteo que se registró, el Colegio Cervantes, esta institución, consideró que este hecho fue una terrible tragedia solamente, ¿no? Se comprometió a trabajar en la atención de las víctimas y llamó a que nunca más ocurra un suceso de este tipo, ¿no? Por la mañana el alumno del plantel disparó y pues hasta ahí fue que alarmó al colegio. A raíz de esto, desgraciadamente, mató a la maestra. El menor dejó heridas a otros 6 personas, 5 estudiantes y un maestro. Estamos hablando que son 2 maestros. Y posteriormente se suicidó. Según lo dio a conocer la prensa del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, menor, ya lo dijimos. Esperamos que nos acompañen con sus oraciones, rogando por quienes lamentablemente ya fallecieron, así como por la salud de las víctimas y de las familias afectadas. Hacemos votos para que nunca más vuelva a repetirse un incidente así en nuestra comunidad, señaló el Colegio Cervantes en un comunicado. Y como decías, ¿no? Esta arma pues tiene historia ya en territorio norteamericano y pues nos deja que sin duda es toda una como un compartir cultura con el vecino país. Y tanto por las cuestiones de los videos como los antecedentes que tiene de los que sufre Estados Unidos como los que nosotros estamos viviendo, no todo el país, digámoslo así, sino con los casos que se están presentando en los países, en los estados fronterizos. Se habla también de consecuencias del narcotráfico, de este tipo de violencia que se presenta en el país, pero sin duda no hay que caer en simplismos como lo que se dedujo ahorita, principalmente por un videojuego. Fíjate que las condiciones sociales en las cuales estamos en este momento inmersos es completamente una sociedad violenta. Llevamos así desde hace aproximadamente 2 décadas en la cual la sociedad mexicana poco a poco se ha ido desdeñando de esa moral que con la antigüedad nos hacía ver lejano ese tipo de actos en nuestro país. Hoy en día la globalización, la facilidad que tienen nuestros hijos, nuestros niños, nuestra juventud, con todas las nuevas tecnologías, las formas de comunicarse, no hay esos filtros ni de los padres ni de las personas encargadas de la seguridad en internet que nos puedan hacer valer que los niños, los menores que consumen esos productos no van a tener acceso tan fácil a cuestiones que pueden vulnerar su pequeña mente, ¿no? Para haber hecho este acto, ¿qué debió de haber pasado por la cabeza del menor? Apenas 12 años. Estamos diciendo que fue directamente contra sus compañeros. Sí. Se decía que también era víctima de algunos abusos, de algunas burlas. Y es que la cuestión del bullying siempre ha existido. Siempre hemos sido expuestos a este tipo de acciones debido a que en el conjunto social y más cuando eres niño pues se da ese tipo de genomías de tratar de hacer valer tu poder hacia el otro, ¿no? Hacia el menor. Sí, queda en duda también la cuestión de cuál es el motivo por el cual el niño vivía solamente con su abuela, digamos cuál es el rol ahorita en el círculo de sus padres, qué es a lo que se dedican, pero sin duda preocupa en esta cuestión, en lo particular la cuestión de el docente, los maestros, de qué manera pueden ir a la escuela con una cierta certeza hoy en día de una seguridad a su persona. Sobre todo la fragilidad que estamos teniendo ahorita con las nuevas generaciones, ¿no? Estamos creando una línea total de una juventud totalmente frágil, plagada de dogmas, plagada de consumismo, de globalización, de una accesibilidad que yo digo que no esté mal, pero la verdad es que deben de haber ciertos tipos de filtros en las cuales ya cada vez somos más violentos. La televisión está plagada absolutamente de hiperviolencia, el cine. Tú ya no puedes ir a llevar a un niño a ver una película de superhéroes porque es hiperviolencia desde el momento en el que tú lo sientes ahí. La primera el primer rodaje es de violencia, de golpes, de disparos. Sí. Poco a poco nos han querido introducir esa hiperviolencia, la hipersexualización también. Entonces toda esa fragilidad, ¿qué es lo que está pasando en la reestructuración no solamente de México, sino a nivel global, ¿no? Porque sí, sin duda en esta cuestión de una transformación, sea como sea, se tiene que hablar de qué tipo de sociedad se está formando, cuál es el rol de los hijos, de los padres, de los docentes que en este aspecto se están viendo involucrados en crímenes de esa índole, pensando en que pues no son casos, lo veíamos como un caso aislado, como empezábamos explicando, los antecedentes que se dan en Estados Unidos con varios casos,
chicos que sí son algunos con un déficit en su rendimiento o en este caso de este chico que siendo un estudiante de excelencia o con unas calificaciones reconocibles, pues presente este tipo de reacciones. Algo sucedió y eso queda en la incógnita porque pues ahorita lo único que sale a la luz es la culpabilidad hacia pues un videojuego nada más, ¿no? No estamos viendo si algo del exterior que estamos hablando, compañeros, maestros, familia, impulsó a que este niño haya guardado tantas presiones que al final hoy 10 de enero haya explotado de esa manera, ¿no? Claro. Y pues el pésame a todas las familias, a la familia de la maestra que sin duda deja un pesar, y el niño también que pues no debía de haber terminado así una vida tan prematura, y a sus compañeros también salud, secundando las solicitudes del gobierno de Coahuila, que pues se mantenga en salud las víctimas, pero que ya no se vuelva a repetir este tipo de hechos, ni en Coahuila ni en ningún estado del país. Y hablando, digamos, a los que nos están viendo, alumnos, colegas, profesores, ¿qué se está haciendo en el país? ¿De qué manera se está acompañando a los jóvenes y a los maestros para que de esta manera evitemos este tipo de violencia? La violencia en cierto grado existe, pero no a este nivel, donde es quitarle la vida al otro, ¿no? De alguna manera por represalia a algún hecho. Por no haberse correspondido a recibir justicia de alguna índole. Pero queda esa pregunta, ¿no? A los alumnos también. Se hacen operativos para revisar mochilas y demás, y pues a lo menos se encuentra pues índole de droga y demás, pero armas sí es un poquito de... Sí, y está sumamente correcto que les revisen la mochila, que hagan ese tipo de operativos, pero que también que les revisen la salud mental a los niños, qué es lo que están consumiendo, qué es el ambiente, cuál es el ambiente sí. de consumo, cuál es el ambiente en el que se desarrollan, qué es lo que están viendo, así es. Cuáles son sus sentimientos, porque eso es totalmente importante. También llevamos una pequeña pausa, el final del año fue no tan impactante, me parece que en la cuestión política, por primera vez en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hubo como que tanta desvariante, no tanta bulla, sí. A diferencia del año pasado, en que el 24 de diciembre hablábamos acerca del caso Moreno Valle. En este diciembre fue como que una pequeña tregua, inclusive el presidente tuvo una gira en la cual fue apremiado por distinto tipo de etnias en el país, y sí. Iniciamos el año con este tipo de noticias. También vamos a hablar acerca de lo que se está empezando a gestar en Siria, porque no es de tirarlo al saco roto. Vamos a hablar también, hoy inicia la Liga MX, hoy inicia nuevamente un nuevo torneo. El año pasado se coronó el equipo de Monterrey en un partido sumamente polémico, un partido en el cual sí hubo emociones, pero estuvo algo complejo el partido. Complejo, sí. Y también inicia el día de mañana, ya inician los playoffs de la NFL, ya se nos está yendo la NFL. Sí. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos con el conflicto en Siria, porque no es para menos lo que está pasando por allá, ¿no? Siria, Irán y Estados Unidos, ¿no? Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. No nos dejen. Iberradio. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Muy bien, regresamos aquí al programa Diario Consentido. Ya les mencionaba aquí, Marco, la cuestión de nuestro programa de hoy. Empezamos con las noticias. Se está presentando ciertos problemas en la Prepa 9, en CCH Azcapotzalco, en Prepa 7, Prepa 3. Ha habido movilizaciones, ha habido tomas, y en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, si me permites, Marco, voy a empezar con esta breve noticia de los maestros que se supone grababan a alumnas en short en Prepa 9. A raíz de la toma que ya lleva bastante tiempo, se los voy a comentar. Dice: en la alberca en la preparatoria 9 Pedro de Alba se lee un grafiti pintado por los estudiantes que dice: sabemos lo que hicieron. En el interior de la piscina hay butacas sumergidas y flotan en el agua verdosas algunos objetos que aventaron alumnos después de que se enteraron de que los profesores las grababan sin su consentimiento. Desde el 12 de noviembre, las estudiantes de la Prepa 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en Insurgentes Norte, mantienen cerradas las instalaciones.
En la Dirección de Educación Física encontramos una caja llena de gafas. Menciona que hay unas gafas que con las cuales notaron que con estas gafas las grababan, ¿sí? Mencionan que las usaban mientras tenían clases de natación con las chicas, obviamente menores de edad, y en traje de baño, o en el gimnasio, en el cual era obligatorio para nosotros usar short. Detalla una de las jóvenes, que por seguridad prefiere omitir su nombre. Ahora las jóvenes han hecho un mural con las fichas de todos los profesores señalados por acoso o corrupción. Entre las exigencias está que la UNAM investigue al profesor Teobaldo, a quien acusan de corrupción. El catedrático de biología es conocido por cobrar cuota por aumentar la calificación de los alumnos. Ayer la directora del plantel, Gabriela Martínez Miranda, apareció en un video donde se asegura que ya han cumplido con todo el pliego petitorio. En palabras de la directora, menciona que hemos logrado acuerdos positivos, sin embargo, existe un punto que sigue sin resolverse debido a que los estudiantes demandan la sanción inmediata en casos de violencia de género, aun cuando no hayan denuncia formal. Esto no es posible. La legislación universitaria y las leyes de nuestro país requieren de una denuncia. Entonces, el conflicto ahorita que está desde el 12 de noviembre, acusan del grupo feministas que se llaman Voces Sororas, mencionan que con estas fichas de los maestros han sido violentadas y en su pliego petitorio pues obligan o piden, exigen que sean cesados todos los maestros que han participado de estos actos criminales o de estos acosos hacia agresiones a estas alumnas, que sí, sin duda son menores de edad por estar en la preparatoria. Pero sí se menciona, se apunta que no puede haber una consecuencia inmediata si no hay una denuncia, claro, como exigen las leyes y tanto también las legislaciones de la autonomía de la UNAM, ¿no? Y no solamente eso, Marco, también está pasando en CCH Azcapotzalco. Hace unos días se menciona que tras la muerte de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, bloquearon la avenida Aquiles Cerdán para exigir mejoras en el servicio médico, luego de que uno de sus compañeros murió por problemas respiratorios. Los manifestantes afirman que le faltó atención y la ambulancia tardó en llegar. Entonces, ahorita nada más te menciono estos dos, más adelante mencionaré el último. ¿Qué consecuencias ha tenido la toma en Prepa 9? No es la única, también ha estado afectada Prepa 3, Prepa 7 y Facultad de Filosofía y Letras. Entonces se habla de que el colectivo de alumnas del colectivo feminista exigen que sean cesadas las autoridades, pero sin denuncia no puede haber una reacción. Sí, se menciona de estas gafas, pero no se muestran con este discurso de por represalias, no las muestran. Sería muy bueno ver qué tipo de gafas son, ver las pruebas, para poder con objetividad ver de qué manera se podría sancionar tanto desde la UNAM como también de las leyes de nuestro país, para ver qué se puede hacer en cuestión de este problema que se está dando mucho en las universidades de nuestro país. Sí, debe de haber una investigación, deben de acudir a las autoridades precisas para que este caso no se quede solamente aislado, de que se queden rumores. Últimamente también los colectivos juveniles solamente se han estado dedicando a tener premisas sin un sustento con base en hechos, con base en pruebas, y solamente queda ahí. No podemos decir que señalar al tipo de profesorado. No dudo absolutamente que haya tipos aberrantes que pueden hacer este tipo de casos, pero las pruebas y los hechos, y con llevarlo a las autoridades correspondientes para que no se quede aislado este suceso y puedan tener los culpables la repercusión necesaria con base en la ley, ¿no? Sí, sin demeritar los sucesos que sin duda ocurren tanto en Ciudad Universitaria como en las prepas y CCHs, con todo lo que ha ocurrido desde el año pasado con lo que estábamos terminando. Ya llevan bastantes días de toma en la Prepa 9, pero ha devenido en ciertas acciones de vandalismo, en donde pues quedan muchas cosas por ver, ¿no? Entonces más adelante te mencionaré ya esta cuestión, pero si se pide a los alumnos y a estos colectivos que afirmen bien sus demandas, pero que estas no van a haber respuesta de un día para otro. Se menciona que han estado tomando este tiempo para ir a tomar denuncias y a seguir con estas cuestiones de casos, pero la ley no se va a regir solamente por relatos, sino también debe de haber pruebas. Ahorita los objetos de esta denuncia son las gafas con las que se supone grababan a las alumnas,
y a los maestros involucrados. Entonces lo pertinente es que se denuncie tanto en la UNAM como en un ministerio público a los responsables para posibilitar todo lo que es el acceso a la justicia. Sí, es decir, que no se quede aislado este caso. Pero bueno, más adelante nos vas a complementar con el remate de esta nota, sí. Todo lo que está pasando de por sí la precariedad de nuestro sistema educativo. Ahora imagínate con estas cuestiones de acoso sexual, de violencia y de colectivos que solamente tratan de pautar las clases y tratar de pautar todo el conocimiento que se da en esas instituciones educativas, ¿no? Que digo, no está mal, por muchos años se callaron, por muchos años fue permitido que hicieran y deshicieran dentro de las aulas, sí. Y está bien que alcen la voz, pero con base en los hechos, con base en la legalidad, con hechos y con pruebas, ¿no? Muy bien. Sí, y pues estábamos hablando acerca de todo lo que empezó en el 2020, en el 2020, todo las bases militares en Estados Unidos, el conflicto en Siria. Tenemos a un niño con fósforos que es Donald Trump por este lado, sí. Y tenemos a alguien que le gusta dinamitar las cuestiones políticas, como son los estados árabes, los estados de choque, los estados de repercusión, y sobre todo basados en otra potencia como la rusa. Estamos ante una posibilidad. Ahorita las aguas apaciguaron un poco. Iniciamos la semana también con un ataque en las bases aéreas militares en Estados Unidos, sí. Pero fíjate, esta diacrónica comenzó prácticamente en los primeros inicios de este 2020. Comenzó con el anuncio de la muerte del general Soleimani. El presidente Donald Trump arriesgó un brote de descontrolada violencia y debilitó a las fuerzas democráticas en Irán, y todo en esa región a raíz del juicio de Rey Sochios. Tras el sorpresivo ataque estadounidense que dio muerte en Bagdad al destacado general iraní Qasem Soleimani, todo apunta a que la tensión seguirá escalando. La situación en este extremo es totalmente peligrosa. El régimen de Teherán y sus aliados ya han profetizado y prometido la venganza. Cabe tener hechos de violencia que podrían quedar rápidamente fuera de control. Aliados estadounidenses como Israel y Arabia Saudita, pero también el Líbano y sobre todo el propio Irak, quienes podrían sentir los efectos de esta desatante violencia. Desde sangrientos ataques contra personas, lugares o instituciones, hasta el lanzamiento de misiles contra aliados de Estados Unidos, pasando por ataques con buques, tanques o oleoductos. Por el momento nada se ha podido destacar. En Teherán solo se interpreta la muerte de Soleimani como una humillación y una declaración de guerra. Dejaría sin respuesta, es algo que no se puede permitir, aunque más no se pueden motivos de política interna, declararon algunos políticos del país Irán. Irán puede actuar militarmente, pero no es impredecible que lo haga por sí mismo. Es buena parte gracias a las efectivas actividades militares y de inteligencia realizadas por Soleimani. Estarían disponibles de una red operativa de tropas auxiliares alternativamente armadas, desde las milicias perpetuadas en Irak y Siria hasta los rebeldes útiles en Yemen, que desde hace tiempo están en confrontación directa contra Estados Unidos, Arabia Saudita e Irak. Son enemigos declarados de Israel y Estados Unidos. Fíjate, la principal cuestión fue un error político. Con Soleimán fue eliminado el cerebro operativo de la política de expansión en Irak, en la región, y hablando de tonos neutrales, resultó más sorprendente que el régimen de Teherán no haya podido proteger al general más importante en el exterior de un ataque de esta naturaleza. Pero también en el Medio Oriente no hay nadie impredecible, ni siquiera Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas timidadas de Quad, la red milicia fieles a Teherán, que hundió en la región, se seguirá eficaz y peligrosa según las declaraciones. Sí. ¿Qué estábamos diciendo con esto? Que no fue precisamente que hayan atacado como con anterioridad, dándole muerte a algún régimen, algún dictador o algún presunto terrorista. Este ataque, ¿a quién perpetuó? A uno de los principales líderes políticos, militares del gobierno iraní. La segunda persona más importante de ese país, después el presidente. No fue Juanito Pérez, no fue Osama Bin Laden. Estamos hablando de una persona que tenía influencia política, militar y sobre todo en la cuestión del armamento nuclear. Estados Unidos se metió con uno de las cabezas fuertes. Estábamos hablando, estuve escribiendo bien a ver en la columna de esta semana, en la cual todas las élites siempre han tenido como que la injerencia dentro de estos países para la desestabilización social, sí, para tratar de perpetuar su hegemonía de poder, para tratar de perpetuar las cuestiones políticas, y siempre los grupos de choque van a estar instalados por estas élites.
Entonces, en este momento Estados Unidos dio un golpe fuerte a la guerrilla, a la revolución, a la cuestión de inteligencia militar e inteligencia social con la muerte de Soleimani, ¿no? Sí. Entonces, están prometiendo una venganza total. Sí, se izaron banderas con un color, un tono que para ellos significa que es no dejar impune este hecho, es venganza. Ante el atentado, la muerte, que le dan muerte a este general, a esta cabecilla del gobierno iraní, pues como en todo, no estamos esperando un movimiento inmediato. Platicando, reflexionando, digamos, en soledad o con amistades, conocidos, familiares, les menciono el caso del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uno no desea que venga una Tercera Guerra Mundial, pero uno, informándose, tomando antecedentes de lo que sucede, con ayuda de la historia, nos damos cuenta que el inicio de la Primera Guerra Mundial tardó un mes. Habiendo asesinado al archiduque Francisco Fernando en Austria, en una de sus reuniones, le dan muerte al archiduque, y un mes después de tanta tensión como la que estamos viendo ahorita más o menos, sí tenían mucho miedo de que hubiera un conflicto bélico, porque se estaba saliendo del conflicto que había habido unos años antes, 60 se menciona, de 1848, se venía de un conflicto en alemán, de lo que es el territorio alemán, se venía de una revolución. Estaban muy preocupados, sobre todo el territorio del imperio austrohúngaro, así como también el territorio de lo que en ese entonces se iba a formar el imperio alemán, toda la cuestión de Prusia y la nación rusa, con todas estas cuestiones de las cabezas que existían en ese momento. Se temía un conflicto bélico, pero había tensiones porque se tenía como objetivo a los serbios. Entonces los serbios, al recibir a los austríacos, porque querían hacer una investigación más a profundidad, como lo que está pasando ahorita con los canadienses, que no pueden pasar al territorio iraní para verlo del otro hecho aislado, la cuestión de la caída de un avión ucraniano, que ese es otro tema, pero al recibir una negativa de los serbios hacia los austríacos, de decir, esta no es una colonia de los austríacos, no van a poder pasar, pues les dan como un pretexto para poder entrar e intervenir en Serbia. Los que más o menos han leído, los que nos están viendo, los que más o menos han leído la historia de la Primera Guerra Mundial, están viendo que hay sus tiempos. Hay tiempos que suceden en esta cuestión de los hechos bélicos, pero que desde la Guerra Fría no hemos estado exentos de conflictos. Entonces, si hablamos a una guerra de baja intensidad, pues esto es como que las pequeñas crestas de los conflictos que se han vivido desde hace 70 años más o menos. Entonces, no hay que menospreciar, digo 70 cuando inició la Guerra Fría, pero son ya casi 100 años vemos 100 años hacia atrás la Primera Guerra Mundial. No deseamos que haya conflictos de ese tipo, porque bueno, en México en ese momento estuvo un poquito lejano el conflicto, pero en Europa se vivió una escalada de nerviosismo y ahora de tensiones. Y ahora en Asia, en Medio Oriente, pues se vive esa tensión donde pues más bien se está calentando un poquito la sartén, pero hasta ahí no pasa. Y ahorita la Cámara Alta de Estados Unidos bloqueó cualquier acción militar que podía tener la repercusión de Donald Trump. Le están quitando un poquito de poder acerca de la formación militar al máximo representante norteamericano, para tratar precisamente de evitar un conflicto bélico. Estuve leyendo muchas columnas, estuve leyendo muchas opiniones de gente, de política, de sociedad, sí, que veían un poquito lejano la cuestión de un conflicto, de una guerra mundial. Me parece ser que en algunos casos se puede arraigar de que completamente de acuerdo, todo es política, todo se maneja en política, sí. Pero de este lado tenemos a un niño con fósforos que es Donald Trump, que tiene una volatilidad tremenda, que tiene una toma de decisiones que las toma precisamente no de la manera correcta, sí. Y del otro lado tenemos una tensión que se ha estado gestando desde aproximadamente 15 o 20 años. Sí, y es curioso ahorita recordando, escuchándote, Marco, venía de un impeachment, una solicitud de desnuclearización. El impeachment en la persona de Trump, de que él se retirara del poder. Derivado de eso, unas semanas después nos enteramos que hay una agresión hacia la soberanía de Irán. Y pues ahora tal parece que el impeachment no aplicó y sigue gobernando Donald Trump. Fíjate, precisamente dentro de la columna de este lunes lo estuve escribiendo.
precisamente lo que estabas diciendo, la cuestión política de Donald Trump, se está hablando del juicio político, los comicios que se van a iniciar, los comicios venideros no le dan la favorabilización, y él puede dar, echar de mano, como lo hizo el señor con las Torres Gemelas, el presidente... George W. Bush. George Walker Bush, sí, exactamente. Que cuando no era favorable la política interna en su país, ¿qué fue lo que hizo? Hay que decirlo, la principal fuente económica de Estados Unidos es la guerra, es un país bélico. Ellos se sustentan por hacer la guerra. ¿Por qué crees que todo el interno bruto de Estados Unidos se va para militarizarlo? Es economía de guerra, eso tienes mucha razón, perdón que te interrumpa. Viendo el perfil de Estados Unidos de hace 100 años a la actualidad, dista mucho de lo que era Estados Unidos en tiempos de Woodrow Wilson, que sin duda se reconoce a Woodrow Wilson como un presidente intelectual, que pacifista, pero hasta que no vio, digamos, los intereses norteamericanos en tensión, fue cuando decidió participar con la premisa o con el apoyo del Congreso. Pero ahora Donald Trump sí tiene conflicto al Congreso, tienen conflicto a su sociedad y al mundo, porque digamos, como tú lo dices, con este mote, el niño con fósforos, sí, es muy peligroso tener a un niño con fósforos cercano a un bidón de gasolina. Y pues sí, como lo decía en frases de Vladimir Putin, cuidando bien la certeza de esta frase, ¿no? Que secundando la frase es que la Cuarta Guerra Mundial se iba a pelear con palos y piedras, ¿no? Porque si viene la tercera, ¿no? Albert Einstein, entonces esto puede provocar que pues ya no es una guerra de conflictos físicos de soldado contra soldado, ahora es quien aprieta el botón primero y mate a más personas. Esto no lo digo yo, sino hay documentos tanto en video como en archivos, en libros, donde te mencionan eso, que la economía de guerra es muy criminal, deja de ser sutil. Pero ha habido cambios tecnológicos donde ya ahorita ver a dos soldados luchando es muy difícil. Y ahorita ya es más bien quién lucha con qué mejor tecnología, ¿no? Sobre todo con la nuclearización. Y Irán tiene mucho armamento nuclear militar. Y entonces estaba diciendo, si Donald Trump estaba teniendo una estabilización política y que su próxima reelección se estaba viendo pautada, no solamente por el juicio político, sino porque las encuestas ya no lo favorecían, pues qué mejor que echarles en la mano, creando un conflicto bélico, tomando el patriotismo desbocado de la sociedad norteamericana, porque llámese como se llame su presidente, cuando se entra en guerra Estados Unidos se unifica y siempre apoyan al presidente que está. Lo hizo George Walker Bush. George Walker Bush estaba en un declive tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó el 11-11? 2001 vivimos 3-4 años de puro conflicto en Medio Oriente. Sufrimos, digamos que en esa época tú y yo éramos muy jóvenes, y la guerra la veíamos como un juego, nos era indiferente, pero hoy en día con este tipo de madurez mental, un conflicto así es una exageración. ¿Y qué fue lo que hizo George Walker Bush? Legitimó otros comicios, legitimó otros años de gobernanza. ¿Y qué es lo que puede hacer Donald Trump? Legitimar nuevamente su reelección, porque basándose en el conflicto de guerra, como es un país bélico, puede tomarse esas armas para unificar nuevamente a la sociedad norteamericana y le den el visto bueno y se pueda reelegir nuevamente este hombre, Donald Trump, ¿no? Sí, y desde el exterior uno de los mandatarios que ha tratado de calmar las aguas ha sido Justin Trudeau, con la cuestión del avión que te comento que cayó, un avión ucraniano con canadienses a bordo. Dijo que si de haber sido derribado por un misil estadounidense, pudiera haber sido algo involuntario. No culpa totalmente al gobierno, simplemente dice, pudo haber sido algo circunstancial. No echo la culpa al gobierno de Donald Trump, pero sí hay que investigar. Pero sabes también que prende los focos rojos tremendo, de que días pasados se presentaron algunos sismos dentro de la capital de Irán. Sí. ¿Y qué es lo que estaban diciendo algunos especialistas? Que posiblemente estén moviendo las armas nucleares y esto haya causado ya los movimientos telúricos. Puede ser otro de los móviles, de las interpretaciones o de los hechos que pueden estar sucediendo en Irán, pero más allá de eso es buscar la manera de que una guerra de escala mundial llegue, sea en el territorio que sea, porque al final de cuentas, al final del día, vidas inocentes también se van en este camino de la guerra. Digamos que la muerte en ese aspecto no tiene diferencia, y es donde pues el único que tendría la sangre en las manos sería el presidente. Y hay que verlo no algo como lejano. La guerra en cierto caso
como muchos poetistas lo han dicho, es algo necesario. Sí. Es una transformación del hombre. Dentro de la guerra hay oportunidades, se han dado cambios de extremismo político, cambios de la sociedad, se han gestado inclusive nuevas filosofías. La guerra siempre va a permanecer por el lado de la sublimación del hombre. Como nosotros seres irracionales siempre vamos a estar expuestos a estar en guerra. Entonces no podemos decir que una tercera guerra mundial se ve lejana, porque no lo es así. La guerra siempre ha acompañado la historia y la vida del hombre por el simple hecho de nuestra irracionalidad y nosotros legitimar un poder sobre el otro, ¿no? Sí, por el simple hecho de ser humanos, pues vivimos en conflicto. Exactamente. Y la guerra, digamos que es la cresta, es la prueba máxima de un conflicto entre personas. Vía las tecnologías, ¿no? Vía las herramientas, es lo que nos permite, digamos, hacerle la guerra a los demás, con ciertas políticas bélicas, pero sí, aunque no la vemos lejana, pues al menos en lo particular es que no. Ojalá y no. Sí. Y las primeras declaraciones que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que él no se metía en conflictos, pautaba nuevamente no intervención, como lo ha estado haciendo durante toda su gestión, como lo pasó en Bolivia, como lo que pasó en Venezuela. Aplaudible la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y él incitó por la paz, y citando su máxima frase: abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Así debe ser. Bien por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, Marco. Pues brevemente, como te decía, concluir con la noticia de estos hechos que están sucediendo en las escuelas de nivel medio superior de la UNAM. El grupo feminista se deslinda de todo hecho vandálico que sucedió en Prepa 9. Se destruyó sobre todo una escultura que podrán ver las fotos en internet. También todas estas sillas, todo esto que se aventó en la alberca, las pintas que se hicieron y demás. Salió también una foto donde se violentó, se destruyó una oficina completa. No se sabe de dónde es esa oficina, pero el grupo Voces Sororas se deslinda de toda culpa, y brevemente dice: como ya les había dicho, desde el 12 de noviembre el campus permanece tomado. Feministas que participan en la protesta contra el acoso sexual y la violencia de género se deslindan de los destrozos. Paredes de las instalaciones de la Preparatoria 9 de la UNAM, que llevan 51 días tomadas, fueron pintarrajeadas durante el paro, con el que inconformes exigen medidas contra el acoso sexual y la violencia de género. En redes circulan fotografías que revelan pintas en paredes y una escultura rota. El campus, ubicado en la colina Lindavista, entró en paro de 48 horas el 12 de noviembre pasado, tras una asamblea estudiantil en la que se advirtió que si no había respuestas a sus peticiones, la protesta se convertiría en indefinida, por lo que estamos viendo que así fue. En un comunicado, feministas que participan en el paro se deslindaron de los destrozos. En lenguaje de este colectivo dice: la colectiva feminista de Prepa 9 se deslinda completamente de cualquier destrozo material dentro de la prepa, manifestó esta tarde el colectivo Voces Sororas. Las compañeras organizadas utilizamos este tiempo para denunciar casos de violencia machista dentro de las instalaciones perpetuada por compañeros y maestros, haciendo hincapié en la negligencia de parte de las autoridades al momento de resolverlos, además de la toma de un salón, el H1, con el fin de crear un espacio separatista y segura. Que yo no sé en qué aspecto cambia el lenguaje, el poder, pero bueno. Para procurar la difusión cultural, apoyo y aprendizaje de temas feministas entre las integrantes de la comunidad preparatoriana, agrega. Sostiene que el colectivo seguirá exigiendo acciones contra la violencia de género y pidieron que no se tomen represalias en contra de las alumnas, además de que se respete el espacio creado por ellas en el edificio H1. Es muy curioso, o deja muy inquieto esta cuestión de que se pida no se castigue, ¿no? Si ellas fueron las que tomaron el espacio, ellas por mera lógica se tienen que hacer responsables de todo lo que suceda allá adentro. Sean ellas o no sean ellas, me disculparán, pero ellas se tienen que hacer responsables por todos los daños que se hicieron en las instalaciones, porque si bien estamos hablando de una comunidad universitaria, pensaríamos de cómo la va a recibir la comunidad que está casi ya 2 meses sin recibir clases, y al final, después de todas estas vandalizaciones, de todas estas agresiones que ha recibido la escuela, se quede en un solo de no nos castiguen. Esto solamente es un pliego petitorio. Pues si se combate violencia con más violencia o sin pruebas, que es lo que tú y yo estamos diciendo desde la noticia pasada, es cómo es posible que no se pueda dar justicia o un tiempo para que esto fluya y se le dé de acuerdo a lo que las leyes tanto de la universidad como del país solicitan, ¿no? Para poder dar una vía
solvente a la justicia. La volatilidad de nuestro sistema educativo. Ahora no solamente tenemos una precariedad en la forma de enseñanza, en la forma de los temarios, también tenemos una precariedad de los alumnos con una calidad totalmente mermada, con una insuficiencia de personalidad y transgiversando las cuestiones de ideología, teniendo solamente la cosa de la racionalidad, y por el simple hecho de tratar de alzar la voz cometen actos que solamente denigran más la cuestión estudiantil. Sí. Lamentable lo que está pasando. Y si puede calificar ahorita la situación de la UNAM, está viviendo en una crisis que pues solamente las autoridades de la máxima casa de estudios podrán solventar. Uno como alumno egresado pues solo mira como testigo lejano de lo que está sucediendo, pero pues uno es hijo de esa máxima casa de estudios y se preocupa por lo que sucede. En ciertos tiempos añoraba yo estudiar en la Prepa 9, por causalidades no pude estar ahí. Caí en el CCH Azcapotzalco, pero las dos instituciones a las cuales yo aspiré y me quedé están viviendo tiempos de crisis, y no solamente esas prepas, ¿no? Y el CCH, sino también la Facultad de Filosofía y Letras, que también está en paro. Entonces ojalá también se pueda resolver, instar al rector que ponga cartas en el asunto y dé en vía ya esta solución, ¿no? Sí, ojalá y estaremos dando la noticia de que se regresó a las aulas, porque para eso son las instituciones educativas, no para estar viendo vandalizarlas y creando grupos de choque. Pero bueno, nos vamos rápidamente con los deportes, señores y señores, porque se nos está yendo la NFL. El pasado sábado perdieron los New England Patriots en un partido totalmente desdeñado. Los gloriosos y benevolentes comandados por Tom Brady le dieron chance para que otros llegaran al Super Bowl. Híjole. Ya después de 4 Super Bowl seguidos, ganaron 3, perdió solamente 1. Sí. Se pierde el partido frente a los Titans. Sorprendente derrota, no se esperaba. Sí, y sobre todo que no tuvieron la ventaja, estuvieron en el Gillette Stadium, y los comandados por Marcus Mariota lograron detener la ofensiva de Tom Brady, que durante toda la temporada tuvo altibajos. Estuvimos hablando que inició con una ofensiva totalmente galardonada, con un Josh Gordon, con un hombre como Brown, quien tenía los reflectores principales. Poco a poco se le fueron yendo las armas a Tom Brady y terminó solo esa última jugada. Yo lo estaba viendo acompañado de unas personas queridas, de mi chica, de su familia. La intercepción que le dio la pauta, ya la derrota a Tom Brady, fue absolutamente dolorosa. Muchos dicen que es el final de la carrera de una gran trayectoria como es Tom Brady. Él salió el día de ayer a decir que absolutamente no, que todavía tiene muchas cosas que ofrecer, y esperemos se quede con los New England Patriots. Del otro lado fue un partido dentro de los comodines, un partido totalmente con la obviedad. Ganó las Águilas de Filadelfia perdieron contra los Falcons, que ya en las apuestas se veía claro. Sí. Russell Wilson viene impecable en estos momentos. Y también otra derrota que causó mucho impacto fue la derrota de los Saints frente a los Vikings. Sí, se estaba esperando que era Nueva Orleans contra Vikings, con los Vikings de Minnesota. Sí, yo veía más favorito a los Santos, pero sorpresivamente en tiempo extra lo llevaron hasta esos límites y los Vikings se lo llevaron, ¿no? Sí, otro de los partidos que fue, digamos, se veía el más flojito, que los Bills contra los Texans. Los Texans se llevan el partido, pero ahorita perdiendo los Patriotas se toma como favorito a los Cuervos, a los Ravens de Baltimore, van precisamente con los Titans y los Kansas City Chiefs, comandados por Patrick Mahomes contra Lamar Jackson, y los Texans, que ese se ve un poquito más atractivo, pero me parece ser que siempre Kansas City estando en casa va a ser peligroso. Del otro lado va a ser San Francisco contra los Vikingos, contra los Vikings precisamente, y Seattle Seahawks contra Green Bay. Entonces también Green Bay Seattle. Green Bay viene pesado. San Francisco también, el último partido que fue contra los Falcons estuvo muy complejo, pues, ganarle a los Seattle Falcons. Y yo estoy viendo que la final sería San Francisco Falcons, sería mi apuesta, y Ravens contra los Chiefs. No sé qué opinas tú. Sí. Yo creo que en la americana sí es Ravens frente a Kansas City. Por ahí se puede dar la cuestión de que Patrick Mahomes lleve a los Kansas City Chiefs a un Super Bowl. Me parece ser que me gustaría más ver a Kansas City que a los Ravens.
Del otro lado, a ver qué es lo que dicen los Cuervos. Y frente a Green Bay y Seattle, me parece que Russell Wilson puede tener la hegemonía ahí dentro de Green Bay, pero Green Bay va a estar en casa, va a estar sumamente peleado. Y San Francisco tiene todo para llegar a la final de conferencia. Simple y sencillamente tienen que hacer lo que estuvieron haciendo durante toda la temporada. Me parece ser que San Francisco puede llegar a un Super Bowl. Aventamos la quiniela. Yo desde ahorita, si me permites, Marco, yo diría que el Super Bowl va a ser Ravens contra los 49ers. Sí. Yo creo que el Super Bowl, y lo cerramos ahorita con las apuestas, el Super Bowl llega a Kansas City Chiefs contra los 49. Muy bien. Y yo creo que lo gana Patrick Mahomes. Muy bien. Yo espero que ganen los San Francisco, porque el último que ganaron fue en 2002, creo, si no me equivoco. Y precisamente contra los Ravens. Pero entonces, perdieron contra los Ravens le ganaron a San Francisco. Entonces puede ser como que la revancha. La revancha, ojalá. Entonces, pues si no hay más, recomendarles antes de irnos el libro que traes, Marco, por favor, haznos el honor. Pues iniciando las recomendaciones de este 2020, el día de hoy traemos un libro completamente desquiciado. Yo cuando leí el título de Diálogos del Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, dije tengo que comprarlo forzosamente. El autor es Maurice Joly. Es una utopía básica. Este autor tuvo que leer muy bien tanto las teorías de Maquiavelo como las de Montesquieu para poderlos contradecir. Es un libro utópico en el cual él define cómo tratarían las cuestiones sociales y del Estado tanto Maquiavelo como Montesquieu. Estamos hablando que Montesquieu pues es un hombre totalmente estadista, un totalmente libertario. Por el otro lado, la contraparte de Maquiavelo con una forma más de cuestiones más liberales, de cuestiones más de implementación del poder. Que son totalmente asincrónicos, ¿no? Uno del siglo XVII, otro del siglo XV, pues entonces dos personalidades, dos titanes en debate gracias a la voz de Maurice Joly. Y pues bueno, el otro, la lectura de Gabriela Mistral, el poema que le dimos al principio fue Desolación, si le permiten, pues ganadora del premio Nobel. Entonces también búsquenlo, ya sea en libro físico o en uno electrónico, también dense la oportunidad de leer a estos dos autores y lean, por favor, lean, cultívense, sigan nuestras participaciones dentro de toda la semana. Ya estaremos redactando las notas día a día, estaremos subiendo los acontecimientos más importantes de este mundo feliz. Yo en lo personal quiero agradecerles absolutamente a todos ustedes, porque durante los últimos meses del 2019 nos estuvieron acompañando, nos estuvieron impulsando en este nuevo sueño, están caminando junto a nosotros, y este 2020 regresamos con muchos proyectos, les damos con más recarga, con más pila, obviamente llevando las noticias lo mejor que podemos llevar hacia ustedes, de una forma más diacrónica, de una forma un poquito más simplista, no tanto queriéndolos convencer de algún punto de vista, sino que se aperture el debate aquí con todos nosotros, y recordarles que siempre los micrófonos estarán abiertos para cada uno de ustedes. Muy bien, nos despedimos y síganos el próximo viernes y síganos en la página de Facebook. Feliz año. Feliz año a todos. Feliz vida. Síganos en Diario Consentido. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.